De nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario web titulado Cuidado de la persona cuidadora. Dicho seminario web forma parte del proyecto Duchenne al Día. Aprovecho para recordaros que Duchenne al Día es una propuesta dirigida a todas las personas interesadas en la distrofia muscular de Duchenne y su objetivo principal es dar a conocer diferentes temas de actualidad en esta distrofia y de ofreceros información de todas las actividades que desarrolla Duchenne Parental en España. En este seminario web se abordará la importancia de los cuidados de las personas que cuidan a personas afectadas por distrofia muscular de Duchenne y Rickets. Se aportará información sobre temáticas como la demanda del rol, de cuidadora, aspectos importantes a tener en cuenta en la tarea de cuidado, la gestión de las emociones, la sobrecarga, estrategias de autocuidado, entre muchas otras. La llevaremos a cabo mi compañero David y yo, y ambos somos psicólogos de Duchenne Parental en España. Bueno, pues como bien os decía, aquí os presentamos el índice de la presentación. Vamos a hablar de las cuidadoras, las consecuencias y síntomas de la tarea de cuidado, como son la demanda, carga de cuidado, la sobrecarga, la codependencia. Además hablaremos de los aspectos positivos de cuidar y de cómo cuidarse para poder cuidar. Hablaremos de la importancia de la relación entre pensamiento, emoción y conducta. Y también os aportaremos estrategias de gestión y o regulación emocional como la aceptación y la reevaluación. Y hablaremos por último de la importancia del momento presente y de la comunicación. Antes de comenzar, informaros de que este seminario vamos a aportar información muy genérica porque no tenemos tiempo de aportar todo lo que nos gustaría. Pero tenéis a vuestra disposición la guía tanto en la página web como en un apartadito en el mismo seminario que os tiene que aparecer documentos. Ahí hemos incluido la guía y podéis descargarla, ¿vale? Y ahí en esa guía sí que hay información mucho más específica de todo lo que vamos a hablar, incluso de cosas que no vamos a hablar. Otra cosita importante, posiblemente durante todo el seminario web hablemos de afectados. Pues como bien sabéis, es debido al gran porcentaje de manifestación de esta patología en niños. ¿Sabemos que hay niños? Sí, pero vamos a hablar de afectados, ¿vale? También vamos a hablar de cuidadoras. ¿Por qué? Porque también sabemos que hay un gran porcentaje un gran porcentaje de mujeres que cuidan, por lo tanto vamos a hablar de cuidadoras. Y en alguna ocasión también hablaremos de progenitores para referirnos padres y madres, ¿vale? Con ello no quiere decir que excluyamos a las niñas ni que no haya un papá que sea cuidador, para nada, sino que para hablar, para evitar los desdoblamientos, vamos a utilizar este término. Bueno, pues como bien os decía, en el primer punto vamos a hablar de las cuidadoras, concretamente de la cuidadora formal e informal. Existe una gran diferencia entre cuidadora formal cuidadora formal o profesional y cuidadora informal. En la mayoría de los casos, la familia no puede costearse una cuidadora profesional, siendo en estos casos cuando el rol de la cuidadora recae en la familia. Generalmente, aunque la carga de los cuidados esté repartida entre los miembros de la familia, en la mayoría de los casos es la mamá la que ejerce el rol de cuidadora. Es ahí donde aparece la figura de la cuidadora informal. La cuidadora informal es aquella persona que tiene poco o nulo conocimiento previo para llegar a cabo la tarea de cuidado. Estas personas se forman con la experiencia y van aprendiendo con su práctica del día a día. En contraposición a la cuidadora formal, que es aquella persona que sí tiene una formación adecuada para cuidar y que cobran una remuneración por hacerlo. El estado inicial de la carga de cuidado va a estar muy relacionado con dos términos muy importantes, adaptativo y desadaptativo. Mientras que el término adaptativo hace referencia a la capacidad de afrontamiento y al poder realizar los cambios pertinentes para afrontar la situación de un modo en el cual, sobre todo, se minimicen las consecuencias negativas, el término desadaptativo es cuando
o bien una situación, una conducta, un sentimiento, una emoción nos genera unas consecuencias, o sea, nos generan más consecuencias negativas que positivas. Ambos términos están muy relacionados con el factor tiempo. Ya que, ahora, ambos términos están muy relacionados con el factor tiempo, ya que las acciones pueden tener consecuencias a corto, medio y largo plazo. Y pueden ser diferentes. Por ejemplo, en este caso, me gustaría explicarlo con un ejemplo. Es muy típico que la persona cuidadora tenga un tipo de pensamiento como yo puedo con todo, yo soy la responsable de él, si no lo hago yo, nadie sabe hacerlo. Entonces, posiblemente este tipo de pensamiento a corto plazo no tenga consecuencias negativas, pero a medio y a largo plazo sí puede tener en la persona cuidadora consecuencias negativas como la sobrecarga física, conductual, cognitiva, emocional, puede generar codependencia, la pérdida de autocuidado, entre muchas otras que hablaremos más adelante. En este caso, por ejemplo, la gestión de las emociones es clave entenderlo como adaptativa, sobre todo a largo plazo, que después hablará David un poquito de ello. Referente a las consecuencias y síntomas de la tarea de cuidado, no podemos dejar de lado un aspecto muy importante como es la diferencia entre demandas concretas de la tarea de cuidado y la percepción en sí que la persona tiene. Del mismo modo, no a todos nos generan lo mismo estrés, las mismas cosas. Es decir, habrá personas que consideren que las demandas son muchas y experimenten mucho estrés. Sin embargo, habrá personas que las mismas tareas, porque perciben que no son muchas, pues no les generen el estrés y puedan realizarlo sin ningún problema. Todo esto no solo depende de la percepción y de la capacidad de adaptación, sino también está influenciado un poco de la personalidad de la persona que cuida. Como bien os explicaba antes, hay dos tipos de explicación para ello. En primer lugar, tenemos la hipótesis del incremento del estrés, la cual nos indica que al aumentar la dependencia con el paso del tiempo, también aumentará el estrés y el malestar experimentado por la persona que cuida. Es decir, a medida que pasa el tiempo, o sea, es decir, la dependencia de la persona que padece la patología va a aumentar esa dependencia, por lo tanto aumentará el estrés y el malestar de la persona que cuida. Y por otro lado tenemos la hipótesis de la adaptación. ¿Qué nos dice esa hipótesis? Nos explica cómo la persona con su aprendizaje del día a día va cogiendo experiencia, aprendizaje y tiene un menor estrés percibido. Ambas hipótesis pueden coexistir, es decir, podemos tener momentos que nos sintamos a lo mejor un poco desbordados y momentos que veamos que podemos tirar hacia adelante. Y todo también va a depender va a depender del momento en el que esté pasando la persona, en el momento que la persona esté. Además, otro aspecto que puede influir en el estrés que experimenta la persona que cuida es la edad de la persona a la que cuida y las ayudas externas. Es decir, no es lo mismo las necesidades que tiene un niño de 6 añitos que una persona de 30 años, una persona adulta de 30 años. O también si la persona que cuida es la encargada de realizar todas las labores de cuidado más la casa, el trabajo, etc., que si es una persona exclusivamente dedicada solo al cuidado y al estar pendiente de todas las necesidades de la persona que padece la patología. Una cosa importante que no he dicho, cualquier pregunta que queráis, ¿vale? Escribirla, que no lo he dicho antes y no sé si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, podéis escribirla, ¿vale? Es importante. Bueno, referente a la carga de cuidado.
Otro concepto que forma parte de las consecuencias y síntomas de la tarea de cuidado es la carga de cuidado. La carga de cuidado hace referencia al conjunto de actividades y demandas que tiene que atender los cuidadores. Existen dos tipos de carga de cuidado, la carga objetiva y la carga subjetiva. Referente a la carga subjetiva, son las tareas reales, esto es muy importante, la palabra reales, que la persona que cuida realiza o tiene que realizar. Sin embargo, la carga subjetiva son las percepciones y sentimientos que generan en la cuidadora las demandas y actividades que realiza o que tiene que realizar. Puede suceder que la percepción que se tiene de la tarea de cuidado no coincida con la realidad. Es decir, que las demandas reales no sean muchas, pero la persona que cuida, es decir, la cuidadora, sí se vea desbordada por esas demandas. Ahí sí sería una carga subjetiva, ¿vale? Porque no es real, es su percepción la que hace que se desborde. Vale. Cuando las demandas son demasiado para la capacidad de afrontamiento y los recursos de la cuidadora, es cuando hablamos de la sobrecarga. La sobrecarga puede expresarse en diferentes niveles, como a nivel físico, emocional, psicológico, social, laboral, en casi todas las áreas, y puede interaccionar unos con otros. Y al igual que sucedía en la carga, la sobrecarga también puede ser objetiva y subjetiva. Cuando hablamos de carga objetiva, es cuando la persona, cuando hablamos de sobrecargas objetivas, es cuando la persona que cuida tiene una gran cantidad de tareas de cuidado, actividades restringidas y poco tiempo para el autocuidado. Sin embargo, cuando hablamos de carga subjetiva, son solo percepciones irreales de la tarea de cuidado. Es decir, que la persona cree que está muy desbordada o está muy sobrecargada, pero no es la realidad. Vale. Aquí os hemos querido introducir unas pautas generales para afrontar un poco la sobrecarga. Como bien os decía al principio, en la guía todo está mucho más detallado, más específico, todo, pero teníamos que un poco clasificar o elegir que era casi lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, las pautas generales para afrontar la sobrecarga, bueno, tenemos que conocer la causa. Para ello también es muy importante, pues bueno, reflexionar sobre el tiempo invertido en la tarea de cuidado y reconocer si existe sobrecarga objetiva o subjetiva. Eso es muy importante. Después, identificar los síntomas que se experimentan y la relación que tiene con las demandas de cuidado. Adoptar una perspectiva amplia, pero no solamente la cuidadora. Nosotros en sesión siempre decimos lo mismo. Cuando a lo mejor existe no me gusta decir la palabra problema, pero cuando existe algo que nos está interfiriendo de manera negativa, si nosotros intentamos ampliar la perspectiva, seguro que no lo vemos tan negativo como si es un campo pequeñito. Mantener una expectativa realista, permanecer en el presente. También otra pauta importante es desarrollar un plan y estrategia para cambiar algunas circunstancias actuales, por ejemplo, la resolución de problemas. Y buscar apoyo. Como bien sabéis, aquí toda la persona que se asocia puede demandar ayuda en el servicio de atención psicológica. También muy importante la red de apoyo social, es decir, los grupos de ayuda mutua, el apoyo mutuo, ¿vale? Es importante. Vale, esto es un poquito un resumen de lo que hemos hablado, ¿vale? Tanto la carga de cuidados como la sobrecarga. Como bien os decía, la carga, o sea, tenemos que tener en cuenta carga subjetiva, carga objetiva. En general, mayor carga, mayor malestar, estando esto relacionado con la valoración que se haga de la situación. Y la sobrecarga. La sobrecarga tiene repercusión en el cuidador y en la persona que está cuidando, porque claro, nos vemos desbordados y también afecta a la persona que está cuidando. Se puede dar en diferentes áreas, como hemos visto, físico, psicoemocional, laboral, social,
etc. Y también existe sobrecarga objetiva y sobrecarga subjetiva, ¿vale? Recordad, la objetiva real, es decir, tengo mucha tarea y es real, y la carga o sobrecarga subjetiva, percepción de que tengo mucha tarea o mucho cuidado. Vale, aquí, como bien podéis ver, son muchísimos los síntomas de sobrecarga, ¿vale? Lo hemos querido introducir simplemente para que veáis cómo puede influenciar esa sobrecarga o esa carga de cuidado, ¿vale? Pero como bien os digo, en la guía está todo, podéis mirároslo y bueno, si tenéis cualquier duda, encantadísimo tanto mi compañero David como yo de poder ayudaros, ¿vale? Vale. Ahora vamos a hablar de la codependencia. La codependencia es un proceso de dependencia mutua entre la cuidadora y la persona que cuida. La persona que recibe cuidado lo hace porque depende de la cuidadora en algunas áreas de su vida. Sin embargo, la cuidadora no depende de la persona que cuida, pero en la codependencia, la cuidadora sí genera una dependencia, sobre todo psicológica y emocional, hacia la persona que cuida y antepone constantemente pues, bueno, sus necesidades a la persona, o sea, antepone las necesidades de la persona que cuida ante la suya, con un nivel excesivo de responsabilidad sobre los sentimientos, deseos, los pensamientos, la vida y los problemas de la otra persona. Vale. ¿Puedes pasar hacia adelante un momentito, David? No, perdón. Ahí. Perfecto. Vale. Aquí os queríamos un poco poner ejemplos, ¿vale? De frases bueno, que suelen, no todas las personas que cuidan, pero la mayoría o algunas personas que cuidan suelen decir, tengo que estar todo el día con él, un poco lo que antes hemos hablado, ¿no? Si no estoy yo para hacerlo, no lo hace, cuando no está conmigo no está bien, yo soy la única persona con la que se siente bien, no le puedo abandonar, si le dejo solo no me siento bien, no podía estar tranquila si no le cuido, solo se tranquiliza conmigo, ¿vale? Un poquito lo que las cuidadoras hay veces que manifiestan. Y otra cosa también importante es la no conciencia. Es decir, esto pasa mucho. Hay veces que no somos conscientes de los signos de dependencia a la persona que cuidamos. ¿Vale? Bueno, pues es como antes os decía, creemos que es por responsabilidad o que tenemos que hacer el sacrificio, pero cuidado, ¿vale? Porque podemos estar generando una codependencia. Vale, pero bueno, el acto de cuidar no es todo negativo. Queríamos poner esta imagen porque, bueno, hemos hablado de hay que tener cuidado, la carga, la sobrecarga, la codependencia, pero no, el cuidar a la persona que padece la patología también es bonito, o sea, no todo va a ser negativo para nada, también cosas muy bonitas. Entonces, como bien os decía, el acto de cuidar no es negativo, también existe aspectos positivos, aspectos que en un principio no prestemos atención, pero que están ahí. Y a veces hay que hacer un esfuerzo para verlo. ¿Por qué? Porque claro, el día a día, la carga, el cuidar, nos va mermando, nos va haciendo daño, ¿no? Pero sí hay aspectos positivos, tenemos que pararnos, pensar y ver esos aspectos positivos, esos aspectos bonitos. Un factor clave para apreciar estos aspectos es la siguiente diapositiva. Ay, en la anterior. Ah, vale. Vale, bueno, un factor clave para apreciar estos aspectos es la evaluación que hacemos de la situación. Es muy importante también
como veremos adelante, para la gestión de las emociones. Es decir, tenemos que evaluar la situación que estamos viendo. Es lo que yo al fin y al cabo os he dicho. Es decir, sí, estamos sobrecargadas de la carga de cuidado, de las tareas, de todo lo que necesite la persona, sí, pero tenemos que pararnos y reflexionar y ver también que hacer esa evaluación y ver que hay cosas también positivas y bonitas. Y nos servirá para la gestión de las emociones. Vale. Ahora voy a hablar yo y sobre todo quiero incidir y enlazar un poquito con lo que acaba de decir Sara, y es que al final nosotros los psicólogos tenemos cierta tendencia a fijarnos en los aspectos negativos, pero los aspectos positivos están ahí. Entonces, estas frases aparecen en la guía y os animo a que miréis detenidamente este apartado porque creo que es muy importante. Muy importante potenciar porque a veces se necesita hacer ese esfuerzo para ver lo positivo, como decía Sara. Y enlazando con esto, una de las preguntas que creo que es bastante pertinente a la hora de, bueno, de hablar de cuidarse, del cuidado de la persona que cuida, es por qué cuidarse. Es decir, ¿para qué hay que cuidarse realmente? Si al final al que hay que cuidar es a otra persona, ¿para qué me voy a cuidar yo? Y creemos que esta imagen que aparece aquí en pantalla lo refleja muy bien. Lo refleja muy bien porque al fin y al cabo nos da una idea de cómo hay factores que se interrelacionan entre sí. En concreto, por un lado tenemos el estado físico emocional de la persona que cuida, de la cuidadora. Por otro lado tenemos la parte de la calidad de los cuidados que se dan. Y por otro lado el estado físico y también emocional de la persona a la que se cuida. Y estos tres factores están íntimamente relacionados y están interrelacionados. Es decir, si cambiamos uno de ellos, van a cambiar los otros dos. Y esto es importante entenderlo, porque al final, si entendemos esto, vamos a entender que dependiendo de cómo se encuentre la persona que da los cuidados, es decir, la cuidadora si está bien físicamente, está bien mentalmente, los cuidados que da van a ser mejores. Y al final va a repercutir de manera positiva en el estado físico y sobre todo en la salud emocional que tiene la persona a la que cuida. Y a su vez, esta salud emocional va a generar emocionalidad positiva probablemente en la cuidadora, que implicará que al final cuide mejor. Es un círculo, en este caso un círculo virtuoso, y es importante entenderlo. Además, nosotros cuando hablamos con los pacientes, con las personas que tanto que cuidan como que son afectados, hay una cosa que tanto Sara como a mí nos repiten de manera habitual, sobre todo las personas más mayores, los afectados mayores, y es el hecho de que existe miedo. Existe miedo a que la persona que habitualmente realiza las labores de cuidado no las pueda hacer. No las puede hacer pues por caer enferma simplemente. Y además entre las propias madres, porque en la mayoría de los casos son madres, como ha señalado Sara, también existe este miedo, el miedo de no me puede pasar nada porque si no, no puedo cuidar. Y esto es algo importante y os queríamos llamar la atención porque esto también refleja la necesidad, y esto sí es una necesidad muy importante a cubrir, de que otros miembros de la familia también puedan llevar a cabo esas tareas de cuidado. Es decir, que otros sepan cómo hacerlo. No lo van a hacer nunca igual que la persona que cuida habitualmente, pero es necesario que tengan ese relevo por si estas circunstancias se llegan a dar. Y algo que también es importante entender un poco a la hora de cuidarse, sobre todo para poder cuidar, a mí me gusta llevar a cabo siempre un símil, y es el símil del maratón comparado con la carrera de 100 metros. En la labor de cuidar a una persona que tiene una enfermedad como es Duchenne o como es Becker, se asemeja más a una carrera de maratón, a una maratón, más que a una carrera de 100 metros. ¿Por qué? Porque en la carrera de 100 metros hay que darlo todo en muy poco espacio de tiempo y hay que, bueno, pues intentar llegar a la meta lo antes posible, dando todas las energías y ya se recuperarán posteriormente a la carrera. En cambio, en el maratón no. Si adoptamos la misma perspectiva de darlo todo, como con las frases que señalaba Sara antes, el problema es que nos quemaremos, llegaremos a quemarnos y esto hará que no lleguemos a la meta. Y aquí está la clave, en el maratón hay que dosificarse y esa dosificación es el equivalente a que hay que cuidarse. Vosotras tenéis que cuidaros para poder tener energía y sobre todo estar bien físicamente para aguantar durante un tiempo que no sabéis el tiempo que va a ser porque nadie conoce el futuro, pero lo que sabéis es que no es corto plazo, sino más bien medio y largo plazo. Por lo tanto, hay que cuidarse en ese sentido.
Además, sobre todo nosotros desde el Servicio de Atención Psicológica insistimos, y de hecho en la guía lo hacemos y en esta webinar también, insistimos mucho en el cuidado de la salud mental, aunque evidentemente, como bien sabemos, no hay salud sin salud física, ni salud mental, ni tampoco salud, la parte social también tiene que estar cubierta. Por lo tanto, aunque no vayamos a incidir mucho en los aspectos que tienen que ver con la parte física, os queríamos recordar que al fin y al cabo también son muy importantes. Y bueno, en la guía sí aparecen un poco, sobre todo las conductas a evitar, los aspectos que tienen que ver con la salud física que no suelen ser muy adaptativos. Y al final lo que siempre vamos a insistir es en el autocuidado, porque el autocuidado es la primera forma de manejar lo mejor posible el estado de salud propio e indirectamente el estado de salud de la persona a la que se cuida. También, de cara a poder explicaros lo que vamos a hablar ahora de la regulación emocional, es un aspecto clave, sobre todo a la hora de generar psicopatología, ya sean estados de ansiedad o estados depresivos. Os queremos explicar un poquito, hacer una pequeña introducción entre... Esto es una parte teórica, esto en la realidad los humanos no somos así, pero para que se entienda es siempre conveniente dividir lo que es la parte que siempre está pensando, lo que se conoce como el pensamiento o la mente, que siempre estoy dándole vueltas a las cosas constantemente, la parte que tiene que ver más con el mundo emocional, con lo que siento o lo que es la emoción, y la parte que tiene que ver más con lo que hago, lo que llevo a cabo, que es la conducta. Esto es una división artificial, como bien os digo, porque siempre estamos pensando, sintiendo y haciendo a la vez, pero es importante entender como tres elementos diferentes porque en base a ello podemos utilizar ciertas estrategias. También quiero resaltar, como veis aquí, que aparece la palabra situación en el medio. Este es el papel del contexto. El contexto siempre, cualquier conducta, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento se da en un contexto dado, en un lugar, en un momento. Y lo único malo del contexto es que muchas veces no podemos influir sobre él. Es decir, a día de hoy Duché no tiene un tratamiento curativo y a día de hoy no podemos influir directamente sobre encontrar ese tratamiento curativo. El objetivo es hacerlo, pero a día de hoy no podemos cambiar eso. Es la realidad y eso hay que aceptarlo. Y esto es muy importante porque a veces no podemos influir en la situación, en el contexto, pero sí podemos influir en las otras cosas. Y esta es la clave. Al fin y al cabo, algo muy importante para que entendáis la manera en que funciona la mente es, como ha señalado Sara antes, es entender que la realidad para nosotros como individuos no existe. No existe en el sentido de que siempre la estamos creando. Es la interpretación que hacemos de las situaciones, de lo que vivimos, lo que marca nuestra realidad, que puede ser o no ser compartida. Cada persona, al fin y al cabo, percibe ante una misma situación, puede percibirla de manera diferente. Entonces, esto es importante entender que al final siempre estamos generando nuestra realidad y si influimos en la manera en que generamos la realidad, probablemente nos sintamos de un modo u otro. A mí me gusta siempre ejemplificar esto como si fuesen cada uno de estos apartados, bueno, de estos términos como pensamiento, conducta o emoción, como si fuesen los tres vértices de un triángulo. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos entender que si queremos cambiar uno de los vértices, por ejemplo, queremos cambiar la manera en que pensamos, la forma, lo que estamos pensando, no lo vamos a hacer intentando cambiar eso directamente, sino que vamos a utilizar los otros dos vértices del triángulo para cambiar esta parte. Es decir, si quiero cambiar lo que pienso, voy a cambiar lo que hago primero. Probablemente piense de manera diferente porque tendré resultados diferentes. O también voy a intentar cambiar lo que siento, porque el pensamiento y la emoción van muy unidos. O una de las cosas que habitualmente nos interesa más, cambiar lo que siento. ¿Cómo podría cambiar lo que siento? Pues lo mejor para cambiar cómo se siente una persona es sobre todo cambiar la manera en que piensa, la manera en la que evalúa la realidad o lo que está haciendo. Sabemos que habréis podido experimentar seguramente que en ciertos momentos de desánimo, cambiar la conducta que estáis llevando a cabo hace que eso vaya cambiando. No es lo mismo estar desanimado y meterse en la cama que estar desanimado y salir a dar un paseo. Son conductas diferentes, por lo tanto va a cambiar el pensamiento y al final va a cambiar la emoción y el sentimiento que tenemos. Esto es muy, muy importante. De hecho, esto nos da lugar a lo que en general solemos llamar como regulación emocional, y es un apartado que en la guía se dedica bastante espacio porque creemos que es básico. Es básico y además sabemos y conocemos que está muy relacionado con la experiencia de experimentar síntomas ansiosos, síntomas depresivos y otros tipos de trastornos. Por lo tanto, creemos que es importante que por lo menos conozcáis lo que es la regulación emocional y sobre todo, más que conocer, ponerla en práctica. Puede ser que no conozcáis la parte teórica, pero si la ponéis en práctica, eso es lo que importa, al fin y al cabo. Y antes que nada, me gustaría explicar un poco que hay ciertas ideas acerca de las emociones que es conveniente tener en cuenta.
al fin y al cabo las emociones no es algo que está ahí porque sí. Y esto, aunque parezca una tontería, es importante. Es decir, las emociones, en la mayoría de los casos, excluyendo a lo mejor algunos trastornos o cuando existe cierta psicopatología, en general, las emociones están ahí como resultado de algo. Es decir, ha ocurrido algo, bien sea en nuestro contexto, fuera de nosotros o dentro de nosotros, por ejemplo, a través de un pensamiento, y ante eso que ocurre sentimos una emoción dada. Y esto es importante entenderlo, porque si están ahí es por algo. La cuestión es ahora por qué va a estar ahí. Y nosotros, en la guía aparece un símil acerca de, bueno, de cómo entender la emoción a través de, como si fuesen información. Al fin y al cabo, las emociones lo que nos ayudan es a entender qué está pasando. En líneas generales, de manera muy general, las emociones, por así decirlo, nos llegan a comunicar si lo que está pasando es bueno o es malo, si nos gusta o no nos gusta, si la realidad es como nos gustaría o lo que pensamos es como nos gustaría o no nos gustaría. Y creo que eso es importante, entenderlas como información, porque esto nos va a permitir, sobre todo, recibirlas de una manera en la que no vamos a mostrar rechazo, sino que, bueno, que están ahí por algo están ahí. Esto es como el dolor, para que lo entendáis. Al fin y al cabo, a nadie, o a casi nadie, le gusta que le duelan ciertas partes del cuerpo, pero el dolor tiene un sentido. El dolor lo que nos está informando es que o hay una herida, o está ocurriendo algo de lo que tenemos que huir. Es decir, tiene un valor informativo. Las emociones, con las emociones sucede de manera similar. Aparte de esto, tenemos la tendencia, yo me incluyo porque yo también lo hago, aunque me doy cuenta de ello, pero en ocasiones lo sigo haciendo, de llamar a las emociones como positivas o negativas, como si unas fuesen buenas y otras fuesen malas. Y en realidad no, en realidad, como os he dicho, todas las emociones son buenas en el sentido de que nos aportan información, nos permiten adaptarnos con esa información. Entonces es mejor, yo os animo a que en lugar de tratar de términos positivos o negativos a las emociones, lo trasladéis a los términos como aparecen ahí, agradables o desagradables, porque sí es cierto que hay emociones que nos gustan más que otras. Es decir, la alegría es una emoción placentera. En cambio, pues la rabia no suele ser una emoción agradable. Esa diferencia sí existe. Pero bueno, más que positiva o negativa, hay que estar abierto tanto a la alegría como a la rabia, porque al fin y al cabo nos está dando información, una de que las cosas van como queremos y otra de que las cosas no van como queremos. Y esto es muy importante. Eh, Además, como os he señalado antes, no es tanto la situación la que nos hace sentir de una manera u otra, sino la evaluación que hacemos de esta situación. Y esto es importante. Yo os animo a que os preguntéis en muchas ocasiones, sobre todo en esas ocasiones en las que os sentís mal en una situación concreta, ¿cómo estoy interpretando esta situación? Porque si dais con la clave de que estáis interpretando esa situación de una manera, probablemente esa manera sea la responsable de que os sintáis de ese modo. Siempre, como señalo aquí, en cualquier situación o ante cualquier pensamiento que tenemos hay una interpretación. Esta interpretación va a generar cierta emoción. Y al contrario, también, si tenemos una emoción, imaginaros, yo me siento triste, puedo interpretar que me siento triste porque las cosas van mal, porque no me gustan, porque mi vida no tiene sentido. Eso va a generar también una situación, porque voy a cambiar la situación de un modo, una conducta, y va a generar también un pensamiento concreto. Al final, como estáis viendo, la interpretación es, por así decirlo, el medio a través del cual las emociones se representan en nuestro cuerpo. Tenemos un pensamiento o una situación, la interpretamos y esto genera una emoción. Sobre todo hay que entender también que para regular nuestras emociones lo podemos hacer de diferentes maneras. No siempre lo podemos hacer del mismo modo. Y esto, al fin y al cabo, es bueno porque nos da versatilidad, nos da diferentes opciones. Cuantas más opciones, mejor. En este caso, lo hemos querido resumir de manera muy sesgada, pero en dos grandes grupos. Por un lado tenemos la parte de regular a nivel cognitivo y la parte de regular a nivel físico. A nivel cognitivo, sobre todo nos referimos cambiando nuestros pensamientos, la interpretación, la evaluación sobre lo que está sucediendo o incluso también modificando nuestra atención. Esto lo vemos mucho, sobre todo en una de las primeras estrategias que utilizan los niños. Cuando no les gusta algo, cambian la atención a otra cosa y esto hace que se les olvide eso, que no les guste, que les está generando malestar y bueno, es una distracción. Puede servir. Lo que pasa es que probablemente a largo plazo no tenga buenas consecuencias. Y hay que mirar, como dijo Sara, no solamente a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Y luego, por último, tenemos la parte más física a la hora de cambiar
de intentar cambiar nuestro estado emocional, física o conductual, que es eso, es realizar conductas que nos permitan cambiar lo que sentimos. A veces, por ejemplo, una de las conductas que puede evitarnos sentir emociones que consideramos desagradables puede ser huir del lugar, huir del sitio, irnos. De hecho, esta emoción, esta sensación de huida, de querer huir, de querer dejarlo todo, es un síntoma de que en cierta medida la carga de cuidados es excesiva, que podemos estar llegando a la sobrecarga. Otro tipo de conductas, no sé, por ejemplo, correr, hacer algún deporte, darse un baño relajante, bailar, respirar, la respiración es una manera de cambiar y de gestionar las emociones. Sobre esto sí os quiero llamar la atención y es que, como señalaba Sara, hay cosas que son adaptativas y otras desadaptativas. Hay algunas que pueden ser a corto plazo parecer que tienen resultados positivos, pero a largo plazo tener resultados negativos. Y hay algunas conductas, sobre todo, que os animamos a que intentéis evitar o sobre todo ser conscientes de que las estáis llevando a cabo. Nos referimos sobre todo al consumo de alimentos y bebidas, que es algo muy habitual, lo típico, tengo ansiedad, como y me sacia un poquito y se me baja un poquito la ansiedad. Esto, bueno, en ese momento te sirve, pero a largo plazo lo único que vas a hacer probablemente es comer alimentos que no son muy adecuados y sobre todo ganar peso y probablemente sentirte peor. Es decir, es desadaptativo a largo plazo. Otro que evidentemente no recomendamos es el consumo de drogas. Sabemos que cuando aparece la sobrecarga se tiende a, por ejemplo, fumar más, utilizar más ansiolíticos, más somníferos. Mm, Bueno, no es una conducta a largo plazo que sea adaptativa. Y por último también conductas que tienen que ver con, por ejemplo, el juego, es decir, jugar mucho para distraernos, ver mucho la televisión, ver mucho una serie, o incluso también juegos de azar, diferentes tipos de conductas que no van a servir para sacaros emocionalmente de ese momento, pero no va a serviros para que a largo plazo tenga un buen resultado. Al contrario, suele tener peores resultados. De hecho, hoy en concreto os vamos a hablar de dos estrategias de regulación emocional. Como veis ahí, que una de ellas es la aceptación y otra de ellas es la reevaluación. Y os queremos hablar de estas dos en concreto porque en general, han tenido buenos resultados, los estudios que se han llevado a cabo han tenido buenos resultados en salud mental. Esto quiere decir, las personas que utilizan más estas estrategias suelen presentar menos síntomas de ansiedad y menos síntomas de depresión, sobre todo, aparte de otro tipo de sintomatología. Es decir, tienen en cierta medida un valor preventivo. No siempre se pueden aplicar, ni de la misma manera, pero es preferible utilizar estas estrategias a otras. En primer lugar, voy a empezar a hablar, evidentemente aquí no podemos profundizar mucho, como ha señalado Sara, tenemos poco tiempo, en la guía aparece a nivel un poquito más de profundidad, aparecen ejemplos, aparecen la manera de llevarlo a cabo, pero de todas maneras, si tenéis alguna duda, la podéis plantear aquí, si no, posteriormente, tanto a Sara como a mí nos podéis consultar para poder ayudaros en todo lo que tenga que ver con llevar a cabo estas estrategias, porque somos conscientes que en un principio no es fácil. De hecho, lo primero que os digo es... y lo señalaré al final de nuevo, pero es que se necesita práctica y constancia. Esto es una habilidad y las habilidades pues necesitan de ese tiempo, de ese periodo de práctica constante para llegar a un cierto nivel de dominio. En primer lugar, como os decía, voy a hablar de la aceptación. La aceptación, aquí aparece una de las definiciones y en esta definición, evidentemente, eh, es difícil de adoptar de primeras, pero al fin y al cabo, sobre todo se resume en esto, en estar abierta a lo que se experimenta. Es decir, por eso os decía que es bueno considerar las emociones no tanto como buenas o malas, sino como agradables o desagradables, porque esto te permite esa apertura emocional. Es estar abierta a lo que se experimenta y a lo que sucede, y esto es muy importante, sin intentar cambiar la experiencia emocional. Y esto es lo que tendemos a hacer, evitar esa experiencia, tendemos a intentar cambiarla. En este caso, aunque suene paradójico, lo que se intenta es no cambiarla. No se lucha contra ella, ni siquiera por querer cambiarla, ni siquiera controlarla. Es como adoptar de forma voluntaria una postura abierta, receptiva, flexible, exenta de juicios, esto es muy importante, y sobre todo en relación al momento presente, al momento en que se está viviendo. Es necesario, al fin y al cabo, también entender que, aunque esto pueda parecer por esa definición como resignarse, no es resignarse. De hecho, la aceptación es lo opuesto, por así decirlo, a resignarse. Es decir, es una forma activa de no evitar las experiencias desagradables. Sobre todo, vivenciarlas como una parte más del mundo emocional. Forma parte, igual que el dolor forma parte de nuestra vida y es necesario, las experiencias emocionales también forman parte. Y esto,
la base en la que se fundamenta es la idea de que, al fin y al cabo, cuanto más intentamos evitar algo, si intentáis evitar una emoción, intentáis no sentiros de tal manera, probablemente aparece con más fuerza y, sobre todo, más frecuentemente. Aumenta su intensidad y su frecuencia. Entonces, esto parte de la base de que, aunque suene paradójico, si intentamos no evitarlo, lo aceptamos, lo que hacemos es reducir la frecuencia con la que aparece y reducimos la intensidad con la que se manifiesta. Esto aplicado a las emociones, pero os digo también que esto se puede aplicar igualmente a los pensamientos. Aceptar los pensamientos que nos resultan desagradables funciona igual de bien que aceptar las emociones que nos resultan desagradables. Sobre todo, yo os aconsejo utilizar esta estrategia en los casos en los que no se pueda modificar la situación, porque hay que aceptar esa situación, entonces es el mejor momento para poder hacerlo. Y sobre todo llamo la atención que cuando estéis evitando una situación, lo que estáis haciendo es lo opuesto a aceptar. La evitación es lo opuesto directamente a aceptar. Al evitar, lo que hacemos es no enfrentarnos a algo. ¿Por qué? Pues porque nos produce un malestar, entonces lo estamos evitando. Pero claro, hay cosas que no se pueden evitar y hay cosas que es mejor, sobre todo, afrontarlas cuanto antes, porque si no, a largo plazo van a traer más complicaciones. La segunda estrategia de las que os queríamos hablar es la reevaluación. En este caso, como se describe ahí, consiste en realizar un cambio en el significado con el que se interpreta una situación, para así poder modificar el impacto emocional que ésta tiene. Como os he dicho antes, lo importante es la interpretación, la evaluación, no tanto la situación. Por lo tanto, es muy importante jugar, como señalo ahí, jugar con esa interpretación. Intentar no quedaros con lo primero que vuestro cerebro, vuestra mente os dice, sino cuestionarlo, preguntaros, ¿es cierto esto? Y hay una pregunta que os he querido señalar aquí porque yo creo que es muy pertinente y es la de, ¿qué pensaría otra persona en esta situación? ¿Qué pensaría X persona? Una persona que sepáis que a lo mejor adopta un modo de vida en el que es más positivo o que sea referencia para vosotras. Da igual, pero ¿qué pensaría otra persona? El plantearte esa pregunta te da opciones y ves que no es la única opción la primera que aparece, sino que hay diferentes opciones y sobre todo al final hay diferentes maneras de ver la realidad, porque no hay una realidad como os decía antes, hay tantas realidades como personas. Y sabemos que el principio detrás de esto, evidentemente, es que modificando la interpretación podemos modificar la intensidad emocional, la propia emoción, sentir otra y también la aparición o la frecuencia con la que aparece. Esto, pues evidentemente, tiene que ver con la parte cognitiva. Modificando los pensamientos que tenemos, aparecerán otras emociones. Y por eso, como tiene mucho que ver con la parte cognitiva, os señalo aquí que es importante prestar atención a ese lenguaje interno que la mente, que al fin y al cabo está en funcionamiento 24 horas al día, siempre está diciéndonos cosas. Entonces es importante prestar atención a qué nos dice, porque no todo lo que nos dice es verdad, de hecho dice muchas tonterías. Por lo tanto, yo os invito a que cuestionéis, porque en función de si os creéis o no os creéis eso que os dicen, vais a ver la realidad de un modo u otro. La reevaluación no existe una única manera de llevarla a cabo. Al fin y al cabo, el objetivo es cambiar el significado, pero cambiar el significado se puede cambiar de diferentes formas. Aquí os pongo unas cuantas, pero bueno, cada uno lo puede adoptar aquella forma que más le sirva. Siempre, y esto es algo importante, que el cambio de significado que hagamos sea realista. Es decir, no sirve de nada imaginar otra cosa o pensar de otra manera si esto no es realista, si no se corresponde un poco con la realidad. Siempre cosas que sean realistas. Por ejemplo, podemos cambiar intentar centrar siempre la atención en aspectos positivos de la realidad. Y esto, aunque parezca difícil de creer en muchas ocasiones, casi siempre hay algo positivo que destacar, casi siempre. Entonces es importante también destacar esos aspectos para reevaluar, ver la situación de manera diferente. Como os he dicho antes, buscar interpretaciones alternativas. Esto lo hacemos muy habitualmente cuando tenemos un problema y pedimos consejo a una persona. En el pedir consejo es la otra persona nos está dando su visión del problema. Es otra interpretación, diferente a la nuestra y nos puede ayudar o no, pero hace que nos sintamos de manera diferente si la adoptamos. También, por ejemplo, quitar importancia a las situaciones. Y es cierto esto, aunque pueda parecer que, bueno, que los problemas que tenemos son muy, muy importantes, si relativizamos, nos damos cuenta de que la mayoría de los problemas que tenemos no son tan importantes. Que mientras existan 3 o 4 cosas fijas en nuestra vida y que son necesarias, que son los pilares fundamentales, lo demás depende de la importancia que le demos. Entonces es importante siempre relativizar o quitar importancia a ciertas situaciones por las que no merece la pena perder el tiempo. También podéis distanciaros de la situación mentalmente.
distanciaros, decir esto a mí, esto no va conmigo, esto lo puedo controlar o esto no lo puedo controlar, esto no depende de mí. De esa manera, ese distanciamiento se hace sentir de otra forma. Y por último, poner una situación en un contexto más amplio. En el contexto no solamente centraros en ese problema, sino en un contexto mucho más amplio que puede ser vuestra vida, la vida del ser humano en la Tierra. Cuanto más amplio, más se disuelve, más se diluye ese problema. Una vez que nos hemos, sobre todo por lo menos, dado unas pinceladas acerca de estas dos estrategias, hay una estrategia que siempre os va a servir para regular vuestras emociones y que en general va a mejorar mucho vuestra calidad de vida. Y es la idea de vivir el momento presente. Es una idea que a veces se nos olvida, parece tonta porque dice vivo el presente, vale, sí, yo lo vivo, pero en realidad no vivimos el presente muy habitualmente. Entonces es importante entender que al fin y al cabo esto de vivir el presente tiene que ver más con, no con la parte física, porque siempre estamos físicamente en el presente, sino con la parte mental. Y yo quiero haceros una reflexión, y bueno, son estas reflexiones que aparecen aquí un poquito, porque creo que es importante mm, marcar una parte de realidad, y la realidad es que el futuro no existe. Es decir, creemos que existe y mentalmente viajamos hacia el futuro, pero el futuro no existe, es lo que vamos creando en cada instante. Por lo tanto, no está escrito, nadie ha dicho lo que va a pasar o lo que no va a pasar. De hecho, el ser humano se empeña en hacer predicciones constantemente y constantemente se equivoca. Entonces, yo os animo a que no os creáis vuestras propias predicciones de lo que va a ser o de lo que no va a ser. Bueno, si son predicciones positivas, pues bueno, a lo mejor os sirven creeroslas porque, bueno, pueden hacer sentir bien en ese momento, ¿vale? Esas pueden, pero si son catastrofistas, pues no las creáis, ¿vale? No merece la pena al final dedicarle tiempo a ellos. Sobre todo, lo único que vamos a conseguir es perder el tiempo y desaprovechar el presente, que al fin y al cabo es lo único seguro que tenemos. Y sucede algo parecido con el pasado ya sucedió, es decir, ya está hecho, ya está, es algo que quedó anteriormente. De hecho, el pasado tampoco existe como tal, existe en nuestra mente. Y al fin y al cabo no podemos hacer nada para cambiarlo, lo que está hecho está hecho. No merece la pena dedicarle tiempo a ello. El foco en el presente, como dice ahí, en el ahora, hace que evitemos mucho malestar psicológico innecesario, lo que llamamos sufrimiento. Por lo tanto, os invitamos a participar en él el mayor tiempo posible. De hecho, cuando conectamos con el presente, como pone ahí, todos los problemas imaginados sobre el futuro se diluyen y los problemas que tenemos en el presente los podemos afrontar. Y si no lo podemos afrontar, deja de ser un problema, porque es algo que tenemos que aceptar. Y es tan simple como esto, pero muchas veces lo olvidamos. Y el problema de esto es que es la mente la que viaja al pasado y al futuro. Por lo tanto, os animamos a que tener cuidado con daros cuenta de cuando está viajando al pasado o al futuro con el objetivo de traerla de vuelta al presente. Como penúltimo punto, veíais en el índice que íbamos a hablar un poco de comunicación. Vamos a dar cuatro pinceladas básicas, pero creemos que es importante y en la guía se aborda un poco más en extensión porque al fin y al cabo la comunicación está directamente relacionada con la calidad de vida, tanto a nivel individual como a nivel familiar. De hecho, lo primero sería hablar de la parte de la comunicación individual. Como ya os señalé antes, la mente está constantemente comunicando cosas y nosotros tenemos un lenguaje interno. Es necesario prestar atención a ese lenguaje interno porque va a contribuir de manera directa a vuestro bienestar. Y al final es importante pensar que, bueno, pues esto lo tenemos 24 horas al día, por lo tanto podemos influir en ello. Eh, yo creo que cuanto más atención prestéis a esto, pero no para obsesionaros con ello, sino para cuestionarlo, mucho mejor. Cuestionar esos mensajes que continuamente os estáis dando. Y ya un poco a nivel más de comunicarnos con otras personas, las primeras personas o el núcleo más cercano es la familia. Entonces, en el ámbito de la familia, también la comunicación puede jugar dos papeles, o ayudar a la gestión familiar a que todo vaya bien, a resolver conflictos, a que bueno, pues la calidad de vida de la familia sea mejor, o al contrario, deteriorar esa calidad de vida, generar esos conflictos. Por lo tanto, os invitamos a que dediquéis cierto tiempo y ciertos recursos a intentar mejorar esta comunicación, porque a largo plazo, a lo mejor a corto plazo es un esfuerzo y no tiene unos resultados visibles a corto plazo, pero a medio y largo plazo sí lo tiene. De hecho, evidentemente ahí os vamos a dar algunos tips sobre la comunicación porque es importante, sobre todo de cara a comunicarnos con otras personas, entender, pues como pone ahí, que existen diferentes formas de comunicarnos y unas son adecuadas o no en un contexto u otro. Es decir, no es lo mismo dar una orden que pedir un favor. Hay que hacerlo en función de nuestra intención. Tenemos que adaptarnos y por eso es importante utilizar siempre estrategias de comunicación que nos permitan adaptarnos a esas peticiones o a esas intenciones que tenemos. También algo importante es que nosotros no recibimos los mensajes de los demás, ni los demás reciben los mensajes tal y como los transmitimos.
hay interpretaciones y en estas interpretaciones, bueno, puede haber mucha distorsión entre lo que yo quería decir y lo que ha escuchado el otro, o entre lo que me querían decir y lo que yo he escuchado. Tenerlo en cuenta siempre. No intentar, por así decirlo, no, pues, no juzgar a los demás de una manera en la que lo que ha dicho es lo que yo he entendido, porque a lo mejor no, hay malinterpretaciones y esto puede generar muchísimos malentendidos. Algo obvio, pero que os queríamos señalar es intentar no gritar, no elevar, ya no solo no gritar, no elevar el tono de voz. En una discusión normalmente se empieza en un tono de voz bajito y se va escalando y va hacia arriba. Si os dais cuenta de que estáis elevando el tono de voz, eso es bueno, porque es una señal de que podéis ir a peor y podéis parar si os habéis dado cuenta antes. Evidentemente, el contacto cara a cara, la comunicación cara a cara siempre es lo mejor. Perdemos menos información, pero no siempre es posible. Yo, sobre todo, en el caso de los niños, os invito a que habléis cara a cara con ellos para saber si han entendido o no han entendido lo que le queréis transmitir, y esto es súper importante. A la hora de realizar las peticiones, en la guía podéis ver estrategias para realizar las peticiones, así que si queréis, ahí vais a encontrar mucha más información. También es importante utilizar el lenguaje del yo. Esto quiere decir, yo pienso, yo hago, yo siento, pero lo hago yo, no lo hace el otro. Es decir, nos responsabilizamos de nuestros propios pensamientos, sentimientos o conductas. Y no es bueno atribuir sentimientos a los demás. Es que él piensa, no, yo pienso que él piensa, pero yo no sé lo que él piensa, a no ser que me lo haya dicho. Y esto es importante. De igual modo, hablar desde el presente. ¿Por qué? Porque si hablamos desde el presente, estamos trayendo la mente al presente. Es una estrategia para vivir el ahora. Por lo tanto, es importante. Bueno, ¿qué decir acerca de evitar acusar a la gente? Aunque tengamos pruebas, no acuséis, preguntar, poner en duda siempre, porque una acusación ya hace que la conversación se tuerza, por así decirlo. Lo que hace es que vaya en una deriva que va a ser la confrontación. No acuséis, tampoco saquéis los trapos sucios. Esto sí que no sirve de nada, pero de nada, nada más que para cabrearos. Y son temas que quedan ahí siempre pendientes, pero que no tienen resolución, por lo tanto, no los saquéis, no lo utilicéis como estrategia. Y si la otra persona lo utiliza, no respondáis a ello directamente. Y por último, esto es un aspecto que en la guía también dedicamos un poquito de espacio, el describir. Ahora no nos podemos adentrar en ello, pero existe una diferencia muy grande entre realizar descripciones de la realidad y realizar juicios o valoraciones. Si estamos describiendo, lo que estamos haciendo es eso, describir cómo es la realidad. Si estamos realizando juicios o valoraciones, ahí estamos poniendo algo de nosotros en eso que estamos diciendo. Y hay una diferencia muy importante. Y os invitamos sobre todo a que describáis, que no evaluéis. Ya por último, en el último punto hemos querido hacer un recopilatorio de aquellas cositas que se quedaban un poquito sueltas y que, bueno, muchas de ellas son obvias, pero que necesitábamos recalcar, porque al fin y al cabo son la base para que estéis bien, para que vuestro estado mental y físico sea el mejor posible y al fin y al cabo, pues creemos que es bueno recordarlas. Y algo muy, muy evidente, como veis ahí, pero es que es necesario recordarlo, es no os olvidéis de vosotras, prestaros atención, no os dejéis para lo último, que esto muchas veces es como señalaba Sara, yo puedo con todo, yo lo hago, yo tal, pero el yo real, el que importa, al final se olvida y sobre todo lo único que hace es que si hay un problema que se puede solucionar, un problema físico de algún tipo en un momento dado con una intervención sencilla, ese problema si se va dejando, se va postergando la solución, lo que se hace es complejizarse y al final el problema ya no es un problema, es un problemón. Y esto, pues muchas veces es porque yo lo dejo, es que no tengo tiempo, es que claro, pero no tienes tiempo porque no te priorizas, no porque no exista el tiempo, sino porque te dejas para lo último y los demás son siempre más importantes que tú. Entonces esto es muy importante. Vuelvo a insistir con la idea de, para poder ayudar a los demás, primero necesitáis estar bien vosotras. Si no estáis bien, no vais a poder ayudar, como hemos señalado antes. Vuestros cuidados van a depender de cómo estéis y esos cuidados van a depender de cómo esté la persona a la que cuidáis. Si no estáis bien vosotras, no vais a dar buenos cuidados y la persona a la que cuidéis va a estar peor. Es tan simple como eso. Lo que llamamos los pilares básicos, el sueño, el descanso, la actividad física, la alimentación, esto no hay que olvidarlo nunca. Yo sé, sobre todo, sabemos tanto Sara como yo, que en las mamás de niños, bueno, de adultos o de niños con duchen más mayores, el descanso muchas veces se resiente. Y en muchas ocasiones se resiente también por una falta de planificación y de apoyo de otras partes de la familia para que suplan en esos momentos de la noche, por ejemplo, porque al final es la madre 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esto tiene que ver pues con delegar, con el reparto de las tareas entre todos los miembros de la familia. Evidentemente no todos van a poder hacer todo, pero el yo no sé no sirve. El yo no sé, bueno, pues se aprende. Y esto es muy importante porque al fin y al cabo, si no repartimos de manera equitativa cada uno lo que pueda,
pero de manera equitativa. El problema es que aparece, como ha señalado Sara, la sobrecarga. Y para esto también es muy importante delegar tareas, aunque sean tareas que tengamos que hacer porque sabemos hacerlas nosotros o podamos hacerlas nosotros, en ciertos momentos es necesario delegar. Y es necesario delegar sobre todo de cara a lo que voy a hablar ahora, que es el tema de la parte del ocio o la parte de las actividades gratificantes. Y tiene mucho que ver también el delegar con establecer los límites a la tarea de cuidado. Aunque esto suene un poco como demasiado dictatorial, demasiado autoritario, es necesario que la cuidadora establezca los límites, lo que está dispuesta o no dispuesta a tolerar, hasta dónde va a llegar, hasta qué punto va a decir hasta aquí. Porque si no estableces esos límites, probablemente el resto de personas, porque somos así los seres humanos, en la familia nos comportamos así, no haga tanto porque, bueno, pues tú te limites. Si no eres tú la que te limitas, probablemente los demás no hagan tanto porque te limites. Entonces hay que establecerlo. Evidentemente estos límites tienen que ser consensuados, tienen que ser dialogados con la persona a la que se cuida, evidentemente, y la persona que cuida, pero siempre impuestos desde el propio cuidado. Es decir, mira, esto lo hago no porque me apetezca de manera arbitraria, sino porque es necesario y es bueno para mí y para ti, porque al final el que yo esté bien va a depender que estés tú bien. Y bueno, algo que señalamos siempre, pero que ya ha dicho Sara y que yo creo que hay que recalcar muchísimo, cuando notéis cambios que consideráis negativos, cuando estéis enfrentándoos a cierta situación que no sepáis cómo afrontar o los síntomas de sobrecarga aparezcan, pedir ayuda. Pedir ayuda no tiene por qué ser a nosotros sabéis que podéis contar con nosotros siempre, pero pedir ayuda, a veces simplemente el apoyo social es muy importante. Entonces, esta petición de ayuda muchas veces cuesta, porque al pedir ayuda se reconoce que se necesita ayuda o que no se es capaz. No pasa nada, absolutamente nada, todos somos humanos. No podemos con todos, no somos superhumanos ni superhéroes, entonces hay que pedir esa ayuda. Y ya por último, estos tres puntitos que os quería destacar, porque a veces nos quejamos, esta queja siempre existe, de no tengo tiempo, es que no me da la vida, bueno, quejas de este estilo, y en ciertos momentos, pues sí, está la carga objetiva que ha señalado Sara, y sí es verdad. Pero en otros momentos no depende tanto de la carga objetiva, sino de lo cómo lo vemos. Y de cómo lo vemos porque no organizamos, porque no planificamos, porque no me gestiono bien el tiempo. Entonces es importante, aunque parezca un poco que no va a servir de nada, si adoptáis una estrategia de gestionar el tiempo, de planificar el tiempo, a largo plazo va a tener buenos resultados. Entonces eso es muy, muy importante. Y por último, estos dos últimos puntos están muy unidos, el de disfrutar del tiempo libre y el de no olvidarse de las actividades gratificantes. ¿Por qué? Porque al final sabemos que cuando desaparece el tiempo libre, desaparecen las actividades gratificantes, tenemos muchísimas más probabilidades de entrar en estados depresivos. Por lo tanto, es importante, y esto no es algo que digas, no, es que claro, esto lo hace porque le da la gana, no porque lo necesite. No, es necesario. Directamente es necesario. Por lo tanto, nosotros invitamos a que incluyáis tiempo libre y actividades gratificantes en vuestra rutina diaria, porque tiene una influencia literal muy directa en la calidad de vida vuestra y en vuestra salud mental, y indirectamente en la calidad de vida de la persona a la que cuidáis y de toda la familia. Entonces os invitamos a ello. Y por nuestra parte, Sara, yo creo que nos hemos ajustado bien al tiempo y creo que está todo. No sé si hay alguna pregunta ahí. Sí, había una pregunta, mm, la tenía ya abierta, pero ahora no se me abre. Vale, mira, había una persona que era cuidadora informal, ¿vale? Que nos decía eh, cómo se puede hablar con la persona cuidada para que acepte la ayuda de un cuidador formal si no quiere hablar de ello, un cuidador informal. Yo le diría, es María Rodríguez, y yo le diría a María que depende del caso, es decir, no podemos dar una respuesta concreta, depende, bueno, del caso, de la personalidad de la persona que cuida, de lo que está viviendo. Habría que valorarlo. Yo le animo a que nos escriba. María, escríbenos, llámanos y lo hablamos y podemos asesorarte un poco de cómo podemos ayudarte. No sé si tú todavía a lo mejor quieres Sí, aportar algo más. evidentemente depende del caso, pero en líneas generales yo creo que sobre todo es que el contexto de la persona a la que se cuida hable de ello, que se hable de una manera abierta y sobre todo que
vuelvo a lo de la comunicación desde el yo, ella, María en este caso, pueda expresar lo que siente, esa necesidad y el por qué. O sea, que no es un capricho. También deciros mm, que tanto Sara como yo sabemos que a los adultos en general les cuesta mucho en ciertas ocasiones que personas extrañas, porque al principio son extrañas, aunque luego hay una vinculación, pero en un principio son extrañas, pues sustituyan, por así decirlo, normalmente a la madre, que es la persona que les lleva cuidando desde siempre. Entonces, esto cuesta y también hay que trabajarlo con ellos y hay que entender también esa parte. Pero bueno, dialogando. mm, El problema está cuando no se puede dialogar, que es un poco lo que dice María, pero dialogando y tal, al final se llegan a acuerdos. En este caso, yo mm, le invitaría, como bien mm, dices tú, Sara, que lo comente de manera privada y mm. poder ayudarla si quiere. Sí, sí, sí. También un aspecto importante que lo comento porque yo creo que puede ayudarle a tanto a María como a cualquier mamá con niños más adultos, y es el caso del COVID, de la pandemia. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, tengo una persona que tiene mucho miedo a que personas externas entren en casa. Entonces, habría que valorarlo, habría que valorar todas las situaciones y poderte ayudar de la mejor manera posible, María. Lo hablamos, ¿vale? Escríbenos, nos llamas y encantadísimo de poder ayudarte. ¿Vale? Y bueno, hay reflexiones de que han servido en nuestra ponencia. Una mamá que nos pide ayuda, yo le animo a que nos escriba, que nos llaméis y encantadísimo, de verdad, de poder ayudaros en todo lo que esté en nuestras manos. Y nada, si no hay ninguna pregunta más, pues si os parece bien, finalizamos el seminario web. Espero que os haya gustado y sobre todo que os quedéis con un concepto claro. Como bien os decía al inicio y lo ha comentado David, tenéis la guía, ¿vale? Que está toda la información mucho más detallada. Y bueno, una vez leído la guía, si tenéis cualquier duda, lo mismo, podéis preguntarnos, ¿vale? Y nada, si os parece bien, finalizamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por interesaros, por informaros y nada, que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Ahora.